Ahora sí, mientras siguen repartiendo lo que queda, para no atrasarnos más, la idea de esto justamente es que ustedes participen dentro de esta presentación. Entonces ustedes tienen ahí una teclera, ¿no es cierto? Y van a ir apuntando la alternativa que ustedes crean más correcta, ¿ya? Esa alternativa que ustedes consideren más correcta va a aparecer acá en un gráfico y así nosotros podemos ir viendo qué cantidad de público, ¿no es cierto?, prefirió más una alternativa versus la otra. Ya, acá no hay respuestas malas, ya, es simplemente para que también nosotros nos vayamos cuenta que hay distintos puntos de visión, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál es nuestra área de formación, pero que finalmente va todo apuntado a una finalidad, ya, que eso es lo importante y lo que quiero que finalmente veamos, ¿no es cierto?, al final de esta presentación. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, para partir objetivos que vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquitito de lo que es neurociencia como concepto muy general. Ya no es la idea ahondar en eso, sino que principalmente que veamos cuáles son los diferentes tipos de conceptos, de constructos que tenemos cada uno en base a nuestra profesión, ¿no es cierto?, a nuestro estudio en base a lo que es neurociencia. La importancia de las mismas, ¿ya? Conocer un poquitito el concepto de lo que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, la aplicación de esta clasificación dentro de un caso clínico y vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es el impacto finalmente familiar y social que tienen las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, solo para prueba, vamos a ver si es que esto está funcionando bien o no. Así es que vamos a la primera pregunta, que es, ¿se sienten partícipes de lo que es la neurociencia? Presionan A, ¿no es cierto?, 1, si es que consideran que sí, y presionan 2 si es que consideran que no. Acá debe hacerse todo solo. ¿Sí? No aparece nada. Ahí ya. ¿Y cuántas van las contestaciones? 58, ya listo. ¿La doy? Ya, perfecto. Entonces, acá tenemos que, en general, cuando aprietan la teclera, debe colocarse como el botón verde. Ya se debería colocar un botón verde y eso significa que está bien. Si todavía no se presionan y aprietan un botón como rojo y verde al mismo tiempo, quiere decir que a lo mejor esa teclera no está funcionando bien, ¿ya? 90% entonces dice que sí, y hay un 10% que considera que no. Y a mí me gustaría saber un poquito quiénes consideran que no son partícipes dentro de la neurociencia. Si es que alguien que presionó que no, pudiese darme su respuesta a viva voz. Acá sin miedo, acá no, insisto, aquí no hay respuesta correcta e incorrecta, es simplemente que vayamos compartiendo esta información y la vayamos socializando, ¿ya? ¿Algún valiente que haya, o que a lo mejor se equivocó de repente la respuesta, no sé? ¿Sí? Señor, por favor. Se trata de valentía, lo que pasa es que nosotros somos consecuencia de un problema. Las personas que padecemos Parkinson. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos sentirnos partícipes de esta consecuencia? Nosotros somos resultado de la consecuencia. Y no nos sentimos partícipes porque no le podría describir la causal, pero uno es estímulo y respuesta. Mi respuesta es estímulo que no lo siento, es que no me siento parte de ella. Perfecto, entonces usted lo guía principalmente como al estudio in situ, que usted dice, a lo mejor yo no estudio esto, yo no estoy a lo mejor dentro de un laboratorio tratando de hacer investigaciones como para. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de decir, o sea, ustedes que están vinculados al estudio de la neurociencia pueden determinar un resultado, o un posible resultado, pero uno que es consecuencia de eso dice, oye, ¿por qué yo? ¿Cómo lo abordo? Me van a decir, mira, tiene que ir este curso, pero así todo no se siente. Participe, perfecto. A lo que es la neurociencia propiamente tal, porque ciencia es un estudio. Yo podría decir, un conejillo de Indias para la ciencia. Pero ahora, por eso que no me siento parte. Perfecto. La idea de esto es que... Ni siquiera en los diagnósticos. Ni siquiera, perfecto. La idea es que justamente al final de esto nosotros vayamos viendo cómo tanto pacientes, familiares de los pacientes y personas que trabajan dentro de esto, estamos todos dentro del mismo círculo y participamos todos de distinta manera, pero que finalmente vamos todos a una finalidad en común, ¿ya? Que es tratar de mejorar la calidad de vida
de todos los usuarios que padecen algún tipo a lo mejor de enfermedad neurodegenerativa y que es investigada por la neurociencia. ¿Ya? Quisiera Dígame. aclarar una cosita. Yo agradezco a las instituciones que intermedian en esto para tener un mejor nivel de vida, como dice usted. Pero eso no soluciona el problema que yo creo que esencialmente es un problema diagnóstico. Si usted va, por ejemplo, a los hospitales públicos, que la mayoría de nosotros tenemos que tener acceso a eso, la atención, perdonando los medios de interpretación, es deplorable y de muy mala calidad con médicos, comillas, muy mal calificados. Entonces uno no sabe, le dice mire un par de vueltas, le tira las rodillas, se para, se sienta, lo citan cada 9 meses, un año, y le dice no, igual siga tomando ropa, pero no tiene nada más, pues eso. ¿De qué manera uno podría sentirse falso estudio? Yo creo que esa es una parte, una justificación. No así si uno se va al área particular, pero económicamente no se puede. Perfecto, claro. Entonces, por eso yo le digo, la idea de esto es que vayamos entre todos como entregando nuestra opinión y ahondando este tema aún más, porque finalmente el paradigma final de esta presentación es justamente eso, es ver que a través de algo tan pequeño, de repente, como es el estudio a nivel microcelular, podemos generar grandes cambios como a nivel de políticas públicas, a nivel de salud, para poder cambiar esto que está sucediendo hoy en día con respecto sobre todo a este tipo de enfermedades que es lo que usted comenta. ¿Ya? Tratar de cambiar un poquitito, ¿no es cierto?, como esa salud, ¿no es cierto?, en donde llega el paciente, se sienta, tiene 10, 15 minutos y sigue saliendo el paciente y que finalmente se ve como una etiqueta diagnóstica y no se ve como un paciente o un usuario, ¿no es cierto?, de manera holística, ¿ya? Y esa es la idea un poquitito de esto, ¿ya? Así que ahí, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir desglosando mucho más esto. Ahora, con respecto al concepto de qué es neurociencia, insisto nuevamente que no hay respuestas buenas ni malas, ¿ya? Vamos a ver, tenemos 4 alternativas. Van marcándoles que ustedes consideren correcto. Primero, ciencia que estudia el funcionamiento del sistema nervioso. Segundo lugar, ciencia que estudia el funcionamiento, aparece lo mismo, que estudia, bueno, A o B, respondan solo la A, ¿ya? Letra C, ciencia que estudia el sistema nervioso como centro integrador de la relación entre el individuo y el medio. Y letra D, ciencia que estudia el sistema nervioso como centro integrador de información interna de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces tenemos A, C y D. Vamos viendo entonces, alternativa que más, ¿no es cierto?, consideran ustedes es la letra D. Ciencia que estudia el sistema nervioso como centro integrador de la información interna de nuestro organismo. ¿Ya? Acá es importante que también nosotros vayamos viendo que esto no solamente tiene que ver con la parte interna de nuestro organismo, no solamente tiene que ver a nivel microcelular, a nivel macrocelular. ¿Ya? Acá lo importante es que también nosotros vayamos reconociendo cuál es la importancia de la neurociencia, ¿no es cierto?, a nivel social y que también estudia, ¿no es cierto?, el nivel social y que puede determinar de una muy buena forma cambios, como yo les comentaba recientemente, a nivel de políticas públicas de salud. ¿Ya? Entonces la idea es que también nosotros vayamos consensuando, al menos para esta presentación, el concepto de que la neurociencia no solamente tiene que ver como un centro, tiene alusión, ¿no es cierto?, a lo que es el centro integrador de nuestro funcionamiento a nivel del sistema nervioso, sino que también tiene que ver con la relación con nuestro medio externo. ¿Ya? ¿Qué buscan estos estudios de neurociencia? Número 1, encontrar nuevas aproximaciones sobre el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Número 2, encontrar aproximaciones sobre el funcionamiento patológico, ¿no es cierto?, o errático de nuestro sistema nervioso. Encontrar fármacos que ayuden a regular el funcionamiento patológico de este sistema nervioso. O 4, mejorar la calidad, o D, mejorar la calidad de vida de un individuo a nivel personal, familiar y social. También quisiera la 4, porque también tengo intención de mejorar mi calidad de
y sin perjuicio de que las dos primeras, lo que no me cuadra son las aproximaciones, porque eso es relativo. Por eso le digo yo, acá no tenemos ninguna respuesta correcta al 100%. No hay nada que yo pueda decir, no sé, fidedignamente poder decir, esta es la correcta y todo el resto está malo y no funciona o no es correcto. Claro, entonces... Pero por eso que yo le estaba planteando que algunas veces todo parte esencialmente cuando dicen encontrar nuevas políticas de aproximaciones. Yo creo que lo más importante es el diagnóstico. En mi modesta opinión, de lo que yo he leído, también suelen confundirse algunas enfermedades del Parkinson con enfermedades virales y falta de proteínas. Pero eso uno no lo puede saber, lo tienen que diagnosticar. Claro, justamente la idea de esto, ¿no es cierto?, de este curso es generar estas aproximaciones, generar finalmente este enganche entre lo que hace, ¿no es cierto?, la ciencia a nivel más microcelular con la ciencia a nivel más social y finalmente cómo todos estos profesionales tenemos que interactuar entre nosotros para poder generar o poder llegar a una finalidad común, ¿ya? Y justamente la idea de esto también, de tener estas alternativas, es que a lo mejor ir viendo que seguramente a lo mejor hay personas de ciertas áreas o de ciertas profesiones que quizás consideren que la neurociencia busca principalmente ver el funcionamiento correcto de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Y la idea es ir cambiando un poco ese paradigma y ir abordando todo esto y ver que también me sirve para, ¿no es cierto?, ver las patologías del sistema nervioso, pero también con eso mismo yo me puedo ayudar para encontrar fármacos, para ayudar a estas patologías del sistema nervioso y de esa misma forma ayudar consecuentemente, ¿no es cierto?, a el individuo a nivel social, a nivel familiar, ¿no es cierto?, y posiblemente también a nivel laboral, si es que todavía es la condición. A ustedes se les hizo una pregunta dentro de la ficha de inscripción que decía ¿por qué consideran importantes los estudios en el campo de la neurociencia? ¿Ya? Aquí hay algunas respuestas que ustedes entregaron respecto a eso. ¿Ya? Una es porque es fundamental para poder comprender las bases del comportamiento y de los fenómenos que guían el aprendizaje y los distintos procesos cognitivos y sensoriales, para comprender la complejidad del sistema nervioso central tanto desde el punto de vista fisiológico como patológico, para comprender mejor las enfermedades neurodegenerativas que están tan latentes con el aumento de la esperanza de vida, ayudará a una mejor comprensión de procesos patológicos de enfermedades, desarrollar nuevos blancos terapéuticos, procedimientos clínicos y desarrollo de fármacos especializados, ya que cualquier alteración del sistema nervioso puede causar enfermedades graves de gran incidencia a nivel mundial, tales como lo es el Alzheimer y el Parkinson, porque permite el avance de la inteligencia artificial y en general el conocimiento molecular en cuanto al funcionamiento del cerebro y la conciencia, debido a la falta de tratamiento existente en enfermedades neurodegenerativas, porque permite considerar cómo la dimensión biológica del ser afecta la manera en que las personas se desenvuelven en distintas áreas de su vida, generando explicaciones y propuestas de intervención. ¿Ya? De todas estas respuestas, tenemos que el 76% hacía alusión a patología, ¿ya? Mientras que el 24% hacía alusión a otro tipo de respuestas, ¿ya? Lo importante de esto es que acá nosotros vamos a tratar de hacer este cierre de este curso y lo vamos a llevar, como yo les he dicho, a un nivel más social y que no todo, ¿no es cierto?, es a nivel de patología, ¿ya? Sino que este sistema, ¿no es cierto?, este nivel es mucho más allá, no es solamente a nivel de patología, sino que lo vamos a llevar ya a un nivel de abstracción mayor, tratándolo de llevar a nivel social. ¿Y cómo? En el año 1980, la Organización Mundial de la Salud propone lo que se denominaba la CID, que era la clasificación internacional de la deficiencia, de la discapacidad y de la minusvalía o hándicap, ¿ya? Y era para tratar de considerar, ¿no es cierto?, empezar a realizar un enfoque mucho más biopsicosocial respecto de lo que es el estado de salud de una persona. Luego, en el año 1995-98, empezaron a tratar de cambiar esta nomenclatura, primero para hacerla más familiar y aproximarlo mucho más a la gente, ¿no es cierto? Y por otro porque habían conceptos que hoy en día nosotros ya sabemos que están erráticos o que hoy en día al menos nosotros no consideramos, como por ejemplo como es el tema de la discapacidad, ¿ya? Sabemos que hoy en día hablamos de capacidades diferentes, no de una discapacidad, ¿ya? Entonces aparece la CIF,
en el año 2001, en consenso, ¿no es cierto?, con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se crea esta CIF que corresponde a la clasificación internacional del funcionamiento, ¿no es cierto?, a nivel de salud, ¿ya? Esto trae consigo un enfoque biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hoy en día hablamos del estado de salud de una persona, tenemos diferentes tipos de determinantes. Y no solo el determinante de condición física es el considerado para decir tiene un buen estado de salud o tienes un mal estado de salud, ¿ya? Esta CIF, ¿no es cierto?, nos sirve de diferentes tipos de aplicaciones. Es decir, nosotros la podemos utilizar, claro, como herramienta clínica en el momento a lo mejor de realizar un diagnóstico funcional, distinto, ¿no es cierto?, a un diagnóstico médico entregando solamente el diagnóstico previamente tal de una patología, sino que aquí vamos ampliando aún más y vamos a hablar de un diagnóstico funcional. Pero también, ¿no es cierto?, obviamente nos sirve como herramienta estadística, como herramienta educativa, para generar políticas sociales y como herramienta de investigación, ¿ya? Entonces la idea justamente es que con esta clasificación nosotros la podemos utilizar no solo para un diagnóstico funcional, sino que para generar investigaciones y con esto ir generando, ¿no es cierto?, estadísticas y nuevas aproximaciones en políticas públicas de salud. Entonces la OMS nos dice, mira, tenemos nuestras dos grandes clasificaciones, tenemos el CIE-10, ¿no es cierto?, como manual de enfermedad diagnóstico, y tenemos la clasificación internacional del funcionamiento, ¿ya? Y con eso, estos dos, el CIE-10, es decir, la etiqueta diagnóstica, complementa al diagnóstico funcional y así tenemos un diagnóstico mucho más holístico de nuestro usuario. ¿Qué es lo que nos dice esta clasificación? Nos dice lo siguiente, mira, el estado de salud de una persona depende de los componentes del funcionamiento, ¿no es cierto?, y los componentes de los factores contextuales. Principalmente nos dice, el estado de salud de una persona depende de su cuerpo, entendiendo esto como algún tipo de condición física, así como también el estado mental de la persona, cómo esta persona es capaz de realizar sus actividades a nivel de actividad de la vida diaria en diferentes tipos de niveles, actividades de la vida diaria básicas, actividades de la vida diaria instrumentales, ¿no es cierto?, y actividades de la vida diaria mucho más complejas, y cómo este individuo es capaz de relacionarse a nivel social. Entonces no solamente nosotros nos quedamos con que tenemos una afectación del cuerpo y eso inmediatamente nos trae consigo una falla en nuestro estado de salud, sino que también podemos, ¿no es cierto?, ver cómo factores ambientales, como por ejemplo están acá, ¿no es cierto?, factores personales pueden incidir en nuestro estado de salud, ¿ya? Por ejemplo, si es que tengo un familiar como factor personal acá, ¿no es cierto?, que está cuidando, que está como cuidador de un paciente con enfermedad, ¿no es cierto?, neurodegenerativa, ese familiar a nivel de cuerpo, de seguro, no tiene nada. Pensemos a lo mejor hipotéticamente que no tiene ninguna condición asociada. Pero con la carga que tiene de ser un cuidador, sí se afecta, ¿no es cierto?, su salud mental. Y esa afectación indirecta de salud mental a causa de una persona que sí tiene declarada una patología, también le genera una patología a esa persona porque también afecta su estado de salud de acuerdo a esta clasificación, ¿ya? Entonces vamos viendo cómo estos van interactuando. Tenemos acá, ¿no es cierto?, que este estado, no sé si, como que le falta pila, ¿no? Bueno, el estado de salud entonces de esta persona dijimos que iba a ir cambiando en base a las funciones y las estructuras corporales, dependiendo de esto, entendiendo esto bien como la capacidad física, pero también recordando que esto tiene que ver con el estado mental de la persona y cómo esta persona, en base a su condición, ¿no es cierto?, física y mental, es capaz de realizar una actividad y es capaz de establecer, ¿no es cierto?, entablar relaciones sociales con su medio externo. Pero esto también, como dijimos, va determinado por factores ambientales y por factores personales, entendiendo por factores ambientales todo, ¿no es cierto?, el contexto ambiental que rodea a la persona y los factores personales, ¿no es cierto?, totalmente intrínsecos que puede ser, ¿no es cierto?, el sexo de la persona, que puede ser si es que tiene alguna condición premórbida asociada, ¿no es cierto?, si es que hay una patología antes asociada al estado de salud actual de la persona, ¿ya? Y para eso ahora tenemos, ahí sí, tenemos un caso clínico, ¿ya? Yo se los voy leyendo y que los vamos a ir viendo entre todos para hacer los dos diagnósticos, para que veamos el diagnóstico médico, pero también para que veamos el diagnóstico funcional, ¿ya?
Tenemos acá un usuario, ¿no es cierto?, 56 años de edad, 12 años de escolaridad, diestra, dueña de casa, separada, vive en Comuna Las Condes con sus 2 hijas, la hija mayor 26 años, psicóloga, y hija menor de 23 años, se encuentra en tercer año en la carrera de diseño. Ella participa activamente en 2 cosas, en taller de telar y en fundación de ayuda a menores con trastorno del espectro autista. Presenta hábito tabáquico, consumo de alcohol, pero de manera social. En el 2005 apareció un delirio paranoide. Se pensaba que tenía esquizofrenia, sin embargo, se le dio risperidona, pero no tuvo efecto, ¿ya? Así es que fue derivada desde psiquiatría al neurólogo. 2009 se mostraba como un usuario vigil, ¿no es cierto?, sin contacto visual, no expresaba afectos y colaboraba muy poco dentro del examen. Existía aprehensión, ¿no es cierto?, o enganche digital, pero no aprehensión forzada ni succión, que son reflejos primitivos que uno esperaría encontrar, ¿no es cierto?, en un recién nacido, pero que uno no esperaría encontrar en una persona después ya de 6 meses, al momento de la evolución. Son reflejos que nosotros vamos extinguiendo con el tiempo. Entonces yo en una persona de 56 años o más, ¿no es cierto?, o no esperaría en un adulto en general encontrarme con este reflejo, es decir, el reflejo de aprehensión, de que inmediato tienda a tomar algo si es que yo se lo estoy acercando, y el reflejo, ¿no es cierto?, de succión. ¿Qué pasó con los estudios que se le hizo? Tenemos acá que se le realiza el Mini Mental Test, ¿ya?, que es un test muy utilizado, ¿ya? Generalmente, o sea, en Chile es muy utilizado y a nivel mundial es muy utilizado. La verdad es que existe este Mini Mental validado para lo que es la población chilena, y la paciente acá obtuvo 10 puntos sobre 30, ¿ya? Este evalúa el estado cognitivo general, ¿ya? Es decir, evalúa los dominios de orientación, evalúa atención y cálculo, evalúa memoria, evalúa lenguaje y evalúa visoconstrucción, ¿ya? Acá lo que falló principalmente esta paciente es en orientación, atención en cálculo, lenguaje y en dibujo, que no pudo realizar, ¿no es cierto?, estas tareas. Luego de eso se complementa la evaluación con la FAB, que es la batería de evaluación frontal, que evalúa justamente funciones ejecutivas, ¿no es cierto?, que son las predominantes dentro del lóbulo frontal. Entonces, para conocer la indemnidad de estas funciones ejecutivas, se pasó a esta batería, que evalúa, ¿no es cierto?, la capacidad de semejanza o conceptualización, que evalúa la flexibilidad mental, la programación motora a través de la secuencia de Luria, evalúa la sensibilidad a la interferencia, ¿ya? Evalúa también la prueba de Go-No-Go, y que es control inhibitorio principalmente, y evalúa, ¿no es cierto?, la autonomía del ambiente, ¿ya? Principalmente para ver si es que tiene estas conductas de aprehensión o conducta de imitación, que principalmente son conductas asociadas a daño, ¿no es cierto?, a nivel frontal. Y en esta batería de evaluación frontal obtuvo 3 puntos de 18, quiere decir de que estas funciones ejecutivas no estaban muy bien, ¿no es cierto? Principalmente nosotros pensamos en un puntaje de corte de 14 puntos, ¿ya? Se le pasa también el test de matrices progresivas coloridas de Raven, en donde la paciente solo repetía la instrucción a modo de colalia, es decir, uno le decía, mire, necesito que ahora usted realice esto, y ella decía, necesito que usted realice esto, ¿ya? Uno le daba la instrucción y repetía la instrucción, ¿ya? Lo que busca el matrices progresivas coloridas de Raven principalmente es la capacidad de inferencia, ¿ya? Y a través, ¿no es cierto?, del razonamiento de percepción visual, ¿ya? Es decir, se le entregan diferentes láminas al paciente, como aparece acá, ¿no es cierto?, una de estas láminas, y se le pide que él identifique cuál de estas es la que debiese completar la figura que falta ahí. Como les digo, no funcionó con la paciente, ya que ella solo tenía colalia en ese momento y repetía la instrucción, ¿ya? Por lo mismo se le realizó después el test de aprendizaje verbal, ¿ya?, que consiste en 15 palabras que se le entregan al usuario, y estas 15 palabras se le dan 5 veces de manera consecutiva, ¿ya? Uno espera que la persona vaya por cada uno de estos ensayos, se espera que la persona vaya recordando la mayor cantidad de palabras, y con esto nosotros podemos realizar una curva de aprendizaje y ver, ¿no es cierto?, qué tanto la persona fue capaz de generar aprendizaje en ese momento o no, ¿ya? Al lado, ¿no es cierto?, tenemos una lista que está acá, que es una lista principalmente de intrusión, en donde se trata de despistar un poquito al paciente después de haber estado repitiendo por 5 veces las mismas palabras. Se trata de despistar con unas palabras nuevas y luego se le consulta nuevamente por las palabras que repetía 5 veces anteriormente, ¿ya?
En este caso, la paciente solo decía, ya, yo necesito, uno le decía, ¿no es cierto?, necesito que usted esté súper atento a lo que vamos a hacer ahora, yo le daré una serie de palabras, y cuando yo le diga, usted las va a anotar en un papelito, o usted me las va a decir, ¿ya? En este caso, la paciente solo decía ya, y sin expresión facial, ¿ya? Por eso aparece ahí con amimia. No fue capaz de responder esta prueba. A nivel de memoria semántica, que se evalúa principalmente a través de evocación de campos semánticos, por ejemplo, dígame la mayor cantidad de animales que usted conoce dentro de un tiempo determinado. En este caso, la paciente en 60 segundos, en un minuto, realizó solo 2 palabras y que fue con categoría de los animales. Y a nivel de lenguaje, no repetía, no comprendía instrucciones, ¿no es cierto?, ni con apoyo gestual, ni con apoyo contextual. Era una persona que tenía un lenguaje no fluente, eso quiere decir que su promedio de longitud de enunciado era súper corto, ya, sí, no eran muchas las palabras que estructuraba dentro de su discurso, y tenía esta ecolalia, ¿no es cierto?, que era directa, que era inmediata. Uno le decía algo y ya de inmediato repetía lo que se le estaba diciendo. Se realiza la prueba de Stroop, ya, principalmente, ¿no es cierto?, aquí tenemos las 3 láminas principales del Stroop, la lámina 1 que está acá, bueno, la lámina 1 o lámina P, que es la lámina de las palabras, la lámina 2 o lámina C, que es la lámina de los colores, y la lámina 3 o lámina PC, que es la lámina de palabras y colores, ¿ya? Se pasa antes, ¿no es cierto?, la lámina 1 para ver si es que el paciente no tiene ninguna dificultad a nivel de la lectura, ¿ya? Si efectivamente no tiene dificultad con la lectura, pasamos a la lámina 2, ¿no es cierto?, que es la lámina C, que es de los colores, que ahí hablamos del otro hemisferio, ¿no es cierto?, hemisferio izquierdo, palabras, hemisferio derecho, colores, en 95% de las personas. Y se ve que no haya dificultad en la percepción de los colores, simplemente se pide la lámina 2 que vaya indicando cuáles son los colores que aparecen ahí. Y la lámina 3, ¿no es cierto?, que es la lámina más compleja, que finalmente mide este efecto Stroop, ¿no es cierto?, lo que se pide ahí, ¿no es cierto?, es que la persona diga el color con el cual está pintada la palabra, ¿ya? Entonces se busca ahí, ¿no es cierto?, que ver que la persona sea capaz de regular esta interferencia automática, ¿no es cierto?, que uno tiene con la lectura. Porque uno con la lectura tiende a decir siempre azul, rojo, verde, en vez de decir el color con el que está pintada la palabra, ¿ya? En este caso, para esta prueba de Stroop, en la primera lámina dijo 45 palabras en 40 segundos, y luego de eso se pasó a la lámina 2, y en la lámina 2 la paciente no entendió la instrucción y solo dijo X. En vez de dar los colores, ella solo nominaba X, ¿ya? Finalmente se determinó que aparte de esto la persona tenía una apraxia constructiva, es decir, tenía una dificultad para realizar, ¿no es cierto?, construcciones bidimensionales, tridimensionales, tanto, ¿no es cierto?, al orden verbal como a la copia, tenía una apraxia oral, tenía dificultad para programar los movimientos orales, una apraxia accional, que tenía esta dificultad para programar movimientos, ¿no es cierto?, que tienen una finalidad en común, haga como si estuviese tomando agua, haga como si estuviese cortando un trozo de carne, tenía dificultades a ese nivel. Falló en la secuencia motora de Luria, tenía agnosia digital, es decir, no tenía reconocimiento, ¿no es cierto?, a nivel de sus dedos como parte de su cuerpo, y también tenía desorientación derecha-izquierda. Finalmente, la determinación, ¿no es cierto?, del neurólogo que evaluó a esta paciente es que, a nivel de funcionalidad se mide actividad de la vida diaria básicas y fallaba en actividades de la vida diaria básicas, y falló también en actividades de la vida diaria instrumentales, ¿ya? O sea, uno espera que obviamente si falla en las básicas va a fallar en las instrumentales. El TAC mostraba una atrofia frontotemporal bilateral y finalmente se determinó que el diagnóstico clínico, ¿no es cierto?, era una demencia frontotemporal. Y con esto, ¿no es cierto?, que aparece acá con esta imagen, la idea un poquitito es cambiar ese paradigma, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en general de la etiqueta diagnóstica, ¿ya? Con esta clasificación que tenemos, ¿no es cierto?, de la CIP, nosotros podemos ver de que el paciente no es solo una etiqueta diagnóstica, no es solo una demencia que va caminando por ahí, sino que va mucho más allá de eso. Y si vemos el diagnóstico funcional, nos damos cuenta que acá teníamos, ¿no es cierto?, a la señora María, de 56 años de edad, que es dueña de casa, que tiene a nivel de su cuerpo una atrofia frontotemporal bilateral y que esa atrofia le trae consigo dificultades en sus funciones cognitivas. Por ende, ella no es capaz de comunicarse, de desplazarse, de alimentarse, de generar autocuidado y de generar vida doméstica. A causa de esto,
tiene consecuencias a nivel de sus relaciones interpersonales, a nivel de su vida social y a nivel de su vida comunitaria. Aparte de esto, nosotros tenemos de que ella, ¿no es cierto?, como factores personales, tiene 12 años de escolaridad, tiene sexo femenino, ¿no es cierto?, y 56 años de edad, y como factores ambientales, los cuales pueden actuar como facilitadores o barreras. La idea es que si es un facilitador, ¿no es cierto?, nosotros lo tratemos de potenciar siempre, y si es una barrera, la tratamos de extinguir. Tenía como factores ambientales y vivía con su hija, ¿no es cierto?, lo cual era un facilitador porque en ese momento estaban actuando como cuidadores, y acudía a controles médicos de manera periódica, ya que lo cual también era un facilitador. Y un poco discutible o no, una barrera en la baja reserva cognitiva. Si bien es cierto, 2 años de escolaridad es harto, aún así, si tuviese muchos más años de escolaridad, tendría, ¿no es cierto?, una mejor reserva cognitiva, lo cual trae consigo que obviamente la enfermedad tiene una progresión mucho más lenta, ¿ya? Entonces, cabe la consulta ahora, en vista que acá nosotros vimos, ¿no es cierto?, que esta usuaria tenía como uno de los factores, ¿no es cierto?, en este caso mentales, era que vivía con su hija, y gracias a eso que vivía con su hija, ellas actuaron como cuidadoras. Vamos viendo qué es lo que ustedes creen que sucede en general, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel del usuario que tiene esta enfermedad neurodegenerativa? ¿Qué es lo que pasa generalmente? ¿Quién lo cuida? Lo cuida un técnico en enfermería, lo cuida un enfermero o un profesional de la salud afín, lo cuida un hijo, ¿no es cierto?, un cónyuge, nietos, o lo cuida tanto la familia como el cuidador informal. Contesten, tenemos A, B, C, pueden contestar ahora. Ya. Letra B, el 82%, ¿no es cierto?, habla de cuidador informal, hijos, ¿no es cierto?, o algún tipo de familiar que cuida a nuestro paciente. ¿Ya? Vamos viendo ahora qué es lo que, esto es, ¿no es cierto?, lo que nosotros creemos dentro de del quórum que tenemos acá. Vamos viendo qué es lo que pasa, qué es lo que nos dicen los estudios al respecto. ¿Ya? Un estudio, esto a nivel de Chile, solamente acá, ¿no es cierto?, un estudio que hizo la CENAMA, el 95% de los cuidadores, ¿no es cierto?, correspondía a un familiar, ¿ya? Y solo el 5% corresponde a alguien no familiar, es decir, a un profesional, ¿no es cierto?, a fin del cuidado de una persona, ¿ya? Entonces se dan cuenta finalmente quien se lleva toda la carga de cuidar al paciente, ¿no es cierto?, en todas sus aristas, es el familiar, ¿ya? ¿Qué pasa con esta distribución de estos cuidadores informales? Tenemos que el 44% corresponde a hijos, ¿ya? El 23,8% corresponde a cónyuge y el 32,2% corresponde a otros, siendo a un familiar, es decir, corresponde a un nieto, corresponde a una hermana, ¿no es cierto?, o algún otro familiar que está cuidando al usuario, ¿ya? Y acá tenemos otro dato también súper importante, ¿qué pasa con la distribución de sexo de cuidadores? ¿Ya? Y nos encontramos que el 89,6%, es decir, casi el 90% corresponden a cuidadoras que son mujeres, y tan solo el 10,4% corresponde a hombres, ¿ya? Lo cual es una cifra de inequidad muy, muy grande. ¿Qué pasa con la duración de los cuidados en años? Tenemos que aquí me confundo con los colores, a ver. Ahí sí, gracias. Gracias. El 32,6%, ¿no es cierto?, cuida durante 5 años, aproximadamente, y menos de 5 años, ¿ya? El 47,4% está cuidando a su familiar por más de 5 años. Y el 20% lo está cuidando por más de 15 años, ¿ya? Que es bastante. Es mucho, ¿no es cierto?, la carga que se tiene en ese momento. Consulta para ustedes ahora. ¿Cuántos días libres o días de vacaciones tienen ustedes en un año? ¿Ya? ¿Menos de 15 días? ¿15 días o más de 15 días? Ok, vamos a ver entonces.
El 67%, que bien por ustedes, tiene más de 15 días de vacaciones. Genial, ¿no es cierto? Pero también tenemos el 14% con menos de 15 días y tenemos el 19% con 15 días. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la estadística de estos cuidadores informales, cuántos días de vacaciones tienen ellos al año. No sé si me pueden bajar un poquito la luz ahora para ver bien los colores. Ok, gracias. Tenemos entonces que el 50% dice que tiene 6 años, ya lleva 6 años sin vacaciones. ¿Ya? Es decir, en 6 años tiene 0 días libres. ¿Ya? El 5% dice que tiene entre 0 a 3, dentro de 0 a 3 años, ¿no es cierto?, que no tiene vacaciones. Y tenemos que el 20% no tiene vacaciones entre 3 a 6 años y el 25% lleva más de 10 años sin vacaciones, sin ningún día libre. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con que yo diga, oye, mi pobre familiar, ¿no es cierto?, que está a cargo de su hermana, ¿no es cierto?, de su mamá, que tiene esta enfermedad neurodegenerativa, lleva 10 años sin vacaciones. ¿Qué pasa con esto? Obviamente tenemos acá que el trastorno del comportamiento del usuario con una enfermedad neurodegenerativa que se está cuidando, más el deterioro funcional característico, ¿no es cierto?, y propio de la patología, sumada a la falta de red social, a la falta de apoyo social, ¿ya? Trae consigo la sobrecarga al cuidador, ¿ya? Es decir, a veces el cuidador termina mucho más enfermo que el propio usuario que se está cuidando, ¿ya? Y esto trae consigo que tenemos que el agotamiento físico y psicológico característico de esta sobrecarga al cuidador, más la disminución en los recursos para atención, entendiéndose como esta disminución de recursos a falta de profesionales a lo mejor aptos para poder, ¿no es cierto?, tratar diferentes tipos de patologías, y la baja oferta de capacitación que existe para cuidadores, trae consigo el aumento de la morbilidad de los usuarios que tienen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Tenemos que a nivel de salud mental, el 62,9% de este 95%, ¿no es cierto?, de familiares que cuidaban a pacientes, tienen sobrecarga según la escala de Sarit, ya que mide, ¿no es cierto?, la sobrecarga al cuidador. El 46,7% tiene un trastorno de salud mental según la escala de salud general de Goldberg, ya que si bien es cierto, su nombre dice escala de salud general, no mide salud general principalmente, sino que mide salud mental. Ya faltarían como agregarle características físicas para poder medir salud general propiamente tal. Y 34,4% tiene disfunción familiar de acuerdo a la PECAR familiar, que justamente mide el funcionamiento, ¿no es cierto?, que ocurre a nivel de núcleo familiar. ¿Ya? Y acá tenemos que el 34,4% tiene esta disfunción familiar. A nivel de dedicación, ¿no es cierto?, que existe en las actividades de la vida diaria del usuario, a nivel de actividades de la vida diaria básicas, un cuidador dedica entre 5,8 a 7,33 horas al día en saciar sus actividades de la vida diaria básicas. A nivel de actividades de la vida diaria instrumentales, dedican entre 7,61 a 7,88 horas. Y con respecto a horas de supervisión, directas e indirectas, se dedica un 8,23 a 9,1 horas de supervisión al día. Si se dan cuenta, entonces están los cuidadores 24/7 en torno al paciente, ya al usuario. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tengo sobrecarga en mi cuidador, ¿ya? Esto, ¿qué trae consigo? Que disminuye el apoyo hacia el familiar que yo estoy cuidando. Eso aumenta las necesidades no cubiertas de mi paciente, lo cual trae consigo una disminución de la satisfacción de ese paciente, ¿no es cierto?, aumentando el estrés y generando consigo este círculo vicioso que va a generar cada vez mayor sobrecarga al cuidador. Y este círculo, como aparece acá, o sea, cuesta mucho romper este esquema para poder salir de este aumento de la sobrecarga que es constante. Entonces, para ir terminando, cuando nosotros hablamos finalmente de neurociencias y cuando nosotros estamos pensando en investigar, no solamente tenemos que pensar que vamos a investigar para un laboratorio, o vamos a investigar para una cadena farmacéutica, ¿no es cierto?, o vamos a investigar en base a un fondo de proyecto adjudicado, sino que finalmente lo que siempre tenemos que tener en mente y recordar es que estamos investigando para un usuario, para una persona que tiene una familia, que tiene un entorno comunitario y que es en su entorno próximo de ayuda,
¿Ya? Y la idea finalmente es que estas investigaciones tengan esta repercusión social para que nosotros finalmente podamos generar cambios a nivel de políticas públicas de salud a nivel nacional, que falta mucho. ¿Ya? Así es que... Gracias. ¿El video? ¿Ven acá? ¿El video? ¿Sí? Ya. Y para terminar, ahora sí. De repente está como muy pesado, no sé. ¿Cómo se llama la agrupación? ¿Vamos a dar audio? ¿Cómo se llama la agrupación? Son Bio Bio y que la idea es como para darle cierre a esta presentación y lo vamos a ver desde el punto de vista finalmente de los propios usuarios, cómo ellos se sienten al respecto. Afecta bastante porque al no conocer una enfermedad uno no sabe qué viene al futuro. Siempre estaba rodeado de buena salud, buena alimentación, me cuidaba, no fumaba, veía muy poco, hacía algo de deporte, sobre todo fútbol, y que me digan de que tengo Parkinson, igual pienso que para cualquier persona deprimente y triste. No me esperaba esto, pensaba que mi vejez me iba a ser así, con esta enfermedad. En lo que yo pensaba que me iba a depender del resto de las personas. Para mí fue bastante cuático la cosa porque de ninguna manera quería aceptar de que la enfermedad era la que yo tenía. Con esta enfermedad, en lo que yo pensaba que me iba a depender del resto de las personas. Para mí fue bastante cuático la cosa porque de ninguna manera quería aceptar de que la enfermedad era la que yo tenía. Pienso de que la ciencia debería estar un poco más
encontrar pronto la cura definitiva para esta enfermedad. Que la investigues luego, porque hay personas, nosotros no vamos a morir, pero que hay otras personas más atrás que pueden tener el Parkinson y a lo mejor no nos pueden decir a nosotros lo que van a investigar, pero puede quedar muchas personas más atrás que pueden servirle a ellas. Que sigan estudiando y sigan recabando hasta que, no importa que la enfermedad no vaya a sanar, pero para mantenerla, porque somos personas jóvenes que no queremos depender ni estar postradas. Bueno, trabajar con pacientes con Parkinson ha sido una experiencia muy motivante para mí y también para mis compañeros de equipo. Nos hemos llevado grandes sorpresas, hemos visto muchos avances, no solo en lo que respecta al aspecto físico propio de la enfermedad, como la coordinación, el equilibrio, sino que sobre todo un aspecto en cuanto a la calidad de vida. El mensaje que les daría, que no se queden en la casa, porque eso es mucho peor, hace que la memoria más se tranque. Hay que salir a buscar donde hacer ejercicio, no quedarse en la casa. La gente que no se queden ahí en casa nomás, que sigan adelante con lo que le diga el médico, lo que le digan las personas que hagan. Por ejemplo, pueden ir a un taller, pueden ser manualidades, puede ser gimnasia, puede ser cualquier cosa. Yo le diría a las personas de que no se dejen estar y que traten de hacer deporte mientras puedan. No tan solo la enfermedad se trata con medicamentos, sino que también hay ejercicio, hay otros caminos que uno debe también buscar y recorrer para poder llevar esto, ¿no? Bueno, con ese video finalizamos entonces la charla de Pablo Roa. Vamos a tener una mesa redonda nuevamente donde va a estar Pablo junto con el doctor